En un día de diciembre de un año de la segunda década de este siglo, Sun Fengluo, del pueblo de Xichangzhun, en el condado de Jinghai, Tianjin, estaba ocupado limpiando su acogedor y pequeño hogar como de costumbre. La luz temprana del sol se filtraba a través de las cortinas, extendiéndose suavemente sobre el piso de madera y llenando la casa de una tranquilidad inusual. Todo parecía perfectamente en equilibrio. Justo cuando estaba a punto de tomar el teléfono para llamar a algunos amigos, escuchó de repente unos golpes rápidos en la puerta. Al abrirla, se encontró con varios hombres con uniformes de policía, rostros serios y miradas tensas. Al notar la inquietud en los ojos de los agentes, el hombre se preguntó de inmediato si había hecho algo mal o si se trataba de un malentendido. Uno de los oficiales explicó que habían venido a investigar a su esposa, sospechando que estaba implicada en un caso de asesinato. Sun Fengluo quedó atónito, paralizado en el lugar, completamente confundido sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿quién es la esposa de Sun Fengluo y cuál es la verdad oculta detrás de esto? Antes de continuar explorando el desarrollo de esta historia real, no olvides dar like y suscribirte para mantenerte al tanto de los dramas y casos más impactantes. Sun Fengluo era originalmente un campesino honesto, de buen corazón y trabajador. Todo entre él y su esposa, Li Feng, parecía haber comenzado en una noche nevada, cuando se conocieron por primera vez. Era invierno de 1989. Nevaba con fuerza y soplaban vientos helados. La gente se apresuraba a llegar a casa para encender sus estufas y entrar en calor. El viento cortante atravesaba la piel hasta los huesos. Sun Fengluo se encogía dentro de su grueso abrigo. Agachaba la cabeza y caminaba rápido por el sendero nevado con la esperanza de llegar pronto a casa. Sin embargo, al cruzar una calle, un sonido tenue llegó a sus oídos. Era un débil grito de auxilio. Estuvo a punto de seguir de largo, pero tras unos segundos de vacilación se detuvo y comenzó a buscar. Miró a su alrededor y finalmente, en un rincón cubierto de nieve, vio una figura temblorosa. Una mujer mendiga, acurrucada en el frío, con el cuerpo frágil, la voz débil y un aspecto que inspiraba compasión. En ese momento Li Feng tenía el cabello enmarañado, ropa andrajosa y de no haber hablado podría haberse confundido con un hombre. Al principio, Sun Fengluo pensó en marcharse y fingir no haberla visto, ya que era solo una desconocida. Pero una sensación indescriptible surgió en su interior: compasión, lástima y la conciencia de que él mismo podría haber acabado así si la vida hubiese sido más cruel. Finalmente dio media vuelta, se inclinó y llevó a la mujer mendiga a su casa, sabiendo que si la dejaba en la nieve no sobreviviría a la noche. Al llegar, fue directo a la cocina para prepararle un cuenco de sopa caliente y ayudarla a recuperar fuerzas. La mujer le dijo con voz débil que se llamaba Li Feng y que llevaba días mendigando sin que nadie la ayudara. No reveló nada más sobre sí misma. Al verla así, Sun Fengluo no quiso preguntar más, temiendo incomodarla. En ese momento, él solo pensó que aquella pobre mujer necesitaba ayuda y que él, como cualquier persona de buen corazón, podía dársela. Pero lo que Sun Fengluo no esperaba era que aquel gesto de bondad acabaría llevándolo a casarse con ella. Ver a Li Feng deambulando por las calles no se debía a problemas mentales. Sus expresiones y su forma de hablar no diferían en nada de las de una persona común. Así que arregló su casa y permitió que la joven se quedara por la noche, esperando a que la nieve cesara para decidir qué hacer. A la mañana siguiente le preparó el desayuno y trató de hacerle más preguntas. Sin embargo, por mucho que insistiera, la mujer solo revelaba su nombre. Sun solo pudo suponer que quizás había tenido un conflicto con su familia y que eso la había llevado a marcharse, así que no quiso presionar más y le permitió quedarse un tiempo. Para la tarde, Li Feng ya se había bañado y arreglado, y su aspecto había mejorado notablemente. Esto sorprendió a Sun Fengluo. No esperaba que la mujer que había visto temblar bajo la nieve se viera tan agraciada después de asearse. Su idea inicial era darle refugio por una sola noche por compasión, pero inesperadamente su presencia le cambió la vida por completo. Día tras día pasaron más de 20 y Li Feng seguía viviendo en casa de su benefactor. Durante ese tiempo, un hombre y una mujer compartiendo techo no pudieron evitar que surgieran sentimientos. Li Feng parecía buscar un lugar donde establecerse, mientras que Sun Fengluo seguía siendo un soltero que vivía solo. La convivencia prolongada los fue acercando y comenzaron a enamorarse. Aunque Sun aún tenía dudas sobre la verdadera identidad de ella, al final decidió confiar por amor. En un día hermoso, Sun Fengluo le propuso matrimonio y Li Feng aceptó sin vacilar.
Como ella no era del lugar y no tenía documentos, la boda fue sencilla, con pocos invitados y sin certificado oficial. Después de la boda, Sun Fengluo siguió trabajando en la fábrica, mientras su esposa se quedaba en casa cuidando del hogar, cocinando y atendiendo la granja. Para entonces, Li Feng ya no se parecía en nada a la mendiga que había sido. Se cuidaba a sí misma y mantenía la casa limpia y ordenada. Esto hizo que Sun Fengluo estuviera aún más convencido de que aquella noche nevada realmente había encontrado un tesoro. Incluso los solteros del pueblo pensaban que él había tenido mucha suerte. Sin cortejar a nadie, había encontrado a una esposa hermosa y capaz junto al camino. Pero ellos no sabían que la mujer no era tan sencilla como su apariencia gentil hacía creer. Elogiado por vecinos y compañeros, Sun Fengluo se sentía afortunado y creía que la llegada de ella a su vida era cosa del destino. Poco después de la boda, Li Feng dio a luz a un hijo y a una hija. La pequeña familia vivía de manera sencilla, feliz y llena de alegría. Con hijos, Sun tuvo aún más motivación para trabajar y ahorrar cada moneda con el objetivo de darles una buena educación. Al ver a su esposa e hijos reunidos alrededor de una comida caliente, entendía que ese era un sueño que compartían muchos hombres y él no era la excepción. Tras más de 2 décadas juntos y viendo a sus hijos graduarse con un futuro prometedor, se sentía más orgulloso que nunca. Pero justo cuando pensaba que ya no había nada de qué preocuparse, un hecho inesperado sacudió todo. En el año 2010, un visitante no deseado llegó para romper la paz de su vida conyugal. La llegada de la policía trastocó por completo el mundo de Sun Fengluo después de más de 2 décadas de vida tranquila. Tras sentarse a hablar, uno de los oficiales le explicó que Li Feng había ocultado su verdadera identidad a su esposo e hijos durante 20 años. Li Feng podría ser en realidad Li Peixiang, una mujer que había estado casada anteriormente. Al escuchar esto, el corazón de Sun Fengluo se encogió. Jamás imaginó que su esposa tuviera un pasado tan complicado. En ese momento sintió que toda su confianza en ella se desmoronaba. Pero eso no era todo. La policía también reveló que Li estaba implicada en un caso que había llevado a que su exmarido fuera acusado injustamente durante más de 20 años. En el pueblo de Dukou, condado de Leibo, provincia de Sichuan, todavía circulaba la historia de que Luo Kaiyou era un asesino. Se decía que Luo había sido acusado de asesinar a su esposa, Li Peixiang, y de ahogarla en el río. Ese hombre, Luo Kaiyou, era el exesposo de Li. Tras las palabras del agente, Luo, vestido con sencillez, salió para encarar a Sun Fengluo. El rumor de que Luo Kaiyou era un asesino comenzó un 24 de enero de 1989. Esa tarde, alguien vio un cuerpo flotando cerca de un puesto de compra de grano en la orilla del río. El testigo dio aviso inmediato y la policía llegó para acordonar el área y realizar el examen forense. La víctima era una mujer. La sacaron de la orilla. Su cuerpo estaba hinchado, sin cabello y el rostro completamente desfigurado, imposible de reconocer a simple vista. ¿Quién era? Esa era la pregunta que todos se hacían. En aquel tiempo, las pruebas de ADN no estaban ampliamente disponibles, por lo que la policía no podía identificarla al instante. Solo pudieron llevar el cuerpo al centro forense, examinarlo y avanzar en la investigación paso a paso. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras los agentes seguían sin respuestas, una anciana llegó corriendo, con los ojos enrojecidos por el llanto. Señaló a la víctima y afirmó que era su hija, Li Peixiang. Todos quedaron sorprendidos. La policía preguntó, ¿cómo puede estar tan segura? Entre sollozos, la mujer explicó que reconocía un dedal metálico, usado para proteger los dedos al coser y especialmente útil para atravesar telas gruesas. Ese dedal, dijo, lo había fabricado ella misma para su hija. No había posibilidad de confusión. Ese pequeño detalle se convirtió en la primera pista para identificar a la víctima, cuyo rostro era irreconocible. ¿Decía la verdad la anciana o era solo una coincidencia que complicaba todo? La historia comenzaba a volverse más inquietante. Tras hablar, la mujer gritó acusando directamente a Luo Kaiyou, el marido de su hija, de haber cometido el crimen. Su firmeza y el dolor visible dejaron desconcertada a la policía, y como la identidad de la víctima no podía confirmarse por métodos convencionales, los agentes le dieron cierto crédito a sus palabras. La policía citó de inmediato a Luo Kaiyou para interrogarlo. Acusado por su suegra y señalado como el asesino, Luo se enfureció y negó cualquier implicación. Incluso rechazó creer que la víctima fuera su esposa y exigió ver el cuerpo. Ante su reacción, un oficial hizo una señal al equipo forense para que trajeran las fotos.
Luo se abalanzó sobre ellas y apenas vio la primera, se levantó diciendo que esa persona no era su esposa. Al perder la compostura, los agentes lo sujetaron de inmediato. La tensión en la sala aumentó. Un oficial veterano con mirada aguda afirmó que todavía debían investigar para determinar si Luo era o no el asesino. Las autoridades solo lo habían citado para interrogarlo, no lo habían declarado culpable. Como él aseguraba que la persona de la foto no era su esposa, la policía continuaría investigando para esclarecer el caso. Aunque la policía confirmó que aún no había una conclusión oficial, por alguna razón el rumor de que Luo Kai-yu era el asesino se propagó rápidamente en apenas unos días. Todo el pueblo lo sabía. Fingían evitar el tema frente a la familia Luo, pero a sus espaldas los chismes se propagaban rápidamente con rumores que no paraban de circular. De hecho, muchos aseguraban, como si lo hubieran visto con sus propios ojos y hablando con aparente certeza pero de forma imprecisa, que habían presenciado al hombre cometer actos crueles contra su esposa. Otros añadían detalles escalofriantes diciendo que lo habían visto ahogarla en secreto en el río. La historia se volvió cada vez más macabra y elaborada. En la mente de los aldeanos no hacía falta prueba alguna. Para ellos, Luo Kai-yu ya era culpable. En ese momento había dos razones por las que lo creían. La primera, que Li Feng había desaparecido misteriosamente y nadie en el pueblo la había visto desde ese día. La segunda, que Luo era conocido por su temperamento y su matrimonio nunca había sido armonioso, con discusiones y disputas frecuentes. A ojos de los aldeanos había motivo, carácter e incluso un cuerpo de la supuesta víctima, así que ¿qué más se necesitaba para una investigación? Después de escuchar la historia de Luo y de la policía, Sun Fengluo recuperó la calma y expresó su disposición a cooperar con la investigación. Aunque él y su esposa llevaban 21 años casados, nunca había sabido cuál era su pueblo natal. Durante esas 2 décadas juntos, Li Feng jamás había visitado la casa de sus padres, ni siquiera en las fiestas, lo que siempre le había parecido extraño. Cuando la policía se presentó en su hogar y un hombre aseguró que Li Feng era su exesposa, Sun sintió aún más urgencia por conocer la verdad. Aceptó entregar a la policía el cepillo de dientes y el peine de su esposa para una prueba de ADN. Días después, los resultados mostraron que el ADN de Li Feng coincidía con el de un hombre llamado Li Xingfa. Li Xingfa resultó ser el padre biológico de Li Peixiang, la esposa de la que hablaba Luo Kai-yu. Esto significaba que Li Feng era, en realidad, Li Peixiang. Con su verdadera identidad al descubierto, comenzó a salir a la luz su pasado. Li Peixiang era maestra contratada y Luo Kai-yu, un soldado. Se habían conocido gracias a un conocido en común. Los padres de Luo eran campesinos y su casa estaba a pocos kilómetros de la de ella, lo que facilitaba las visitas. Tras un tiempo de conocerse, se enamoraron y comenzaron oficialmente a salir. En aquella época, tener un familiar en el ejército era motivo de orgullo, y ser maestra era una profesión respetada. Para los aldeanos eran la pareja perfecta, un hombre talentoso y una mujer hermosa. Poco después, con la bendición de sus padres, se casaron. Al día siguiente de la boda, Luo Kai-yu tuvo que regresar a su unidad por una misión urgente. Durante ese tiempo, la pareja solo podía expresar sus sentimientos a través de cartas. La distancia física pronto se transformó en distancia emocional, y su relación comenzó a enfriarse. En una de las pocas ocasiones en que Luo tuvo permiso, descubrió que su esposa estaba embarazada. Se sorprendió porque no habían tenido intimidad, ya que él tuvo que regresar apresuradamente a su unidad, así que ¿cómo podía estar embarazada? Al mismo tiempo, en el pueblo corría el rumor de que su esposa había estado en contacto frecuente con un vecino llamado Shang. Luo creyó que su esposa le había sido infiel durante su ausencia, mientras que Li insistía en que su marido la estaba difamando y aseguraba que el hijo era suyo. Sabiendo o creyendo que su esposa lo había traicionado, Luo regresó a su unidad lleno de conflicto interno, preguntándose si debía perdonarla. Después de todo, si la historia se difundía, sería él quien quedaría en ridículo. Tras pensarlo y sentirse humillado, redactó en el cuartel un acuerdo de divorcio con la intención de que ella lo firmara en cuanto volviera a casa. Creyó que todo se resolvería pacíficamente, pero para su sorpresa, su esposa se aferró a él y se negó a firmar de ninguna manera. La familia Luo, por supuesto, se enfureció. Un día, discutieron fuertemente con Li. Planeaban usar medidas más firmes para obligarla a firmar, pero antes de que pudieran actuar, Li salió corriendo al patio gritando que la familia Luo la había golpeado y forzado a beber pesticida.
Después de decir esto, cerró los ojos y cayó al suelo, fingiendo estar inconsciente, como si realmente la hubieran atacado. Al ver la escena, los vecinos y sus padres acudieron corriendo y comenzaron a acusar a la familia Luo de maltrato. Este tipo de incidentes ocurrió más de una vez. Podría decirse que Lee usó todos los recursos posibles para evitar el divorcio. Finalmente, ambas familias acordaron reunirse el 15 de enero de 1989 para negociar. Pero durante la negociación, Lee se levantó de repente sin decir una palabra y salió corriendo por la puerta. Luo intentó seguirla de inmediato, pero fue detenido por sus 3 hermanas menores. Solo pudo observar cómo su figura desaparecía en la densa noche. Al principio, la familia Luo pensó que había regresado a casa de sus padres, pero pocos días después, su familia fue a decirle que Lee Peixiang había desaparecido. Los padres de Lee incluso creyeron que él la había ocultado a propósito para vengarse. Sin embargo, Luo insistió en que no la había visto en días y que pensaba que estaba con sus padres. Ambas familias comenzaron a buscar a la desaparecida Lee Peixiang. Pero antes de encontrarla, escucharon que habían hallado el cuerpo de una mujer flotando en el río. Con la pista proporcionada por la madre de Lee Peixiang, Luo Kaiyu se convirtió de repente en el principal sospechoso. De ser un soldado respetado pasó a ser un acusado y no podía soportar los constantes chismes de los aldeanos. Tras pasar 21 meses detenido en la comisaría, fue liberado por falta de pruebas. Decidido a demostrar su inocencia, emprendió la búsqueda de su esposa sin dejar piedra sin mover y la buscó durante 21 años. Durante todo ese tiempo siempre creyó que Lee seguía viva. Sabía que solo encontrándola podría limpiar su nombre. Durante ese tiempo se volvió a casar con otra mujer. Sin embargo, la obsesión por encontrar a Lee Peixiang se volvió tan intensa que, cada vez que surgía una pista, salía inmediatamente a buscarla, pasando con frecuencia hasta 6 meses fuera de casa. En pocos años, su segundo matrimonio también terminó, pues su esposa no soportaba sus ausencias constantes. 21 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Luo Kaiyu, que alguna vez fue un joven apasionado, ahora rondaba los 50, con la cabeza encanecida, pero aún sin renunciar a su búsqueda. Finalmente, en el año 2010, conoció a un hombre llamado Yao Lianyun, quien había trabajado en la comisaría y tenía amplia experiencia en la investigación de casos. Tras escuchar su historia, el señor Yao creyó que para encontrar a Lee debían comenzar por su familia. Así que Yao se acercó al padre de Lee Peixiang, Li Xingfa, y colaboró con él en negocios, incluso ayudándole a ganar algo de dinero extra. Cuando la relación se volvió más cercana, Yao empezó a indagar con cautela sobre los hechos del pasado relacionados con Lee Peixiang. Entonces el anciano Lee contó que su hija había sufrido mucho porque su esposo tenía un carácter brusco y con frecuencia la maltrataba físicamente. Aprovechando ese punto clave, Yao ideó un plan. Sugirió que, si lograban encontrar a la hija desaparecida y demandar a Luo Kaiyu en los tribunales, podrían obtener una compensación importante. Como era de esperar, al oír la posibilidad de ganar dinero, el señor Lee titubeó. Al verlo, Yao añadió que para presentar una demanda necesitaban pruebas suficientes, lo que significaba que la hija tendría que aparecer en persona, de lo contrario no podrían hacer nada. También comentó que conocía a algunas personas y que si el señor Lee quería seguir adelante, él ayudaría. De este modo, Yao consiguió el número de teléfono de Lee Peixiang directamente de su padre. En ese momento, el anciano Lee reveló que toda la familia sabía que su hija no había muerto. Después de salir de la negociación con su esposo Luo, se había ido a otra ciudad con una prima. Tras perder el contacto durante algunos años, Lee volvió a comunicarse con su familia diciendo que se había vuelto a casar y que vivía en otro lugar. Siguiendo estas pistas, Luo Kaiyu tomó un tren hacia Tianjin y llegó hasta la casa de Sun Fengluo. Así, a finales de diciembre de 2010, después de 21 años, finalmente encontró a Lee Peixiang, que ahora había cambiado su nombre a Li Feng. Con la ayuda de las autoridades y la policía, organizó un encuentro público en la zona para limpiar oficialmente su nombre. Li Feng también expresó su arrepentimiento y pidió disculpas tanto a su exmarido como a su esposo actual. Sun Fengluo se enteró de todo y al ver los ojos llorosos de su esposa no sintió resentimiento alguno, por el contrario, la consoló con suavidad. Dijo que no le importaba quién hubiera sido su esposa 20 años atrás, sino que en los últimos 20 había estado a su lado. A partir de ese momento, la pareja continuaría su camino juntos en el matrimonio.
¿Qué opinas de esta historia? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte para conocer más relatos emocionantes y únicos en el futuro. Tu apoyo es nuestra motivación para traerte historias aún más fascinantes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en los próximos videos.